Bien, pues se siguen conectando más. Buenas noches a todos, a todas. Les saluda Mariela Casas del equipo de comunicaciones de la Escuela de Gobierno de la PUC. En nombre de nuestra institución agradecemos su asistencia e interés en participar en esta charla informativa que está desarrollada en el marco de la convocatoria de nuestra maestría en Gobierno y Políticas Públicas, admisión 2023-2. Y nuevamente agradecemos su interés en participar y asimismo desde ya les damos las felicitaciones a todos los presentes que ya se encuentran como postulantes y listos para pasar por este proceso de admisión y sobre todo reiterar las felicitaciones por su decisión, por querer convertirse en futuros agentes de cambio que el país necesita. Y bien, bueno, para todos los interesados en participar en esa convocatoria, comentarles que en este evento van a poder conocer todo sobre el proceso de admisión, el contenido de nuestra maestría, la ruta de aprendizaje, la malla curricular, el grado y acreditaciones que ustedes van a obtener al terminar esta maestría, este periodo, y el proyecto de innovación que van a desarrollar aplicando todo lo aprendido, además de la experiencia internacional, ¿no? Bueno, recalcarles que este espacio es para ustedes y los invitamos a que puedan realizar todas las consultas que tengan acerca del proceso, de la malla curricular, todas las dudas, consultas van a ser, y nosotros encantados por ayudarles a resolverlos y bueno, van a ser atendidas por nuestros representantes. Así que, bueno, sin más preámbulo, voy a dar pase a Giselle Romero, directora de la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la PUC. La profesora Romero es magíster en Políticas Públicas y Administración por la Universidad de Manchester, en Reino Unido. Es especialista en Gestión y Políticas Públicas. Cuenta con amplia experiencia como funcionaria y consultora de diversas entidades públicas y agencias de cooperación, como la Cooperación Financiera Internacional, la Cooperación Alemana, el CIES y el Programa de Modernización y Descentralización, PCM y otras entidades. Así que ya sin más preámbulo, iniciamos esta charla. Adelante, profesora Romero. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches con todos. Muchas gracias por participar de esta charla de admisión. Me gustaría conocer, digamos, desde dónde se conectan esta noche. Yo voy a colocar aquí en el chat mi nombre, ¿no es cierto? Mi ocupación y desde dónde me estoy conectando esta noche. A ver, espero conocer también desde dónde se están conectando ustedes. Pueden colocar su nombre, ¿no es cierto? ¿Cuál es su ocupación? O de repente la entidad también podría ser, ¿no? La entidad en la que trabajan, ¿no? O su ocupación y de qué parte del Perú se conectan, ¿no? Si se conectan de Lima o se conectan de pronto de repente de otro departamento del Perú. A ver, Maritza, muy bien, de Lima. Edinson desde Piura, ok, bienvenidos. ¿Quiénes más? ¿De dónde se están conectando? A ver si podemos colocar. Marcelo, ingeniero civil desde Cusco. Están celebrando las fiestas del Inti Raymi, Marcelo, ¿cierto? Beatriz se conecta, ella es consultora ingeniera civil desde Lima, ¿ok? A ver, ¿quién más? ¿Quién más desde dónde se conecta? Paola es abogada, ella se conecta desde Lima, ¿ok? Si quieren pueden colocar también la entidad de pronto en la que trabajan. Cris, antropólogo. Ah, del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. Me parece que he tenido la ocasión de estar ahí, Cris, desde Iquitos. Buenísimo, bienvenido. Roberto, desde Ica. Uy, y empezó a correr rápido. Iván, ingeniero Piura. José, tenemos varios ingenieros esta noche. José Zabaleta, desde Cusco. Cusco también, José, está celebrando las fiestas del Inti Raymi. César Miranda, médico. Bienvenido, César. Desde el Hospital Cayetano Heredia, bienvenido, Lima. Ángela, que es ingeniera industrial, buenísimo, Arequipa, bienvenidos. Alex, tenemos muchos ingenieros esta noche, especialista en seguridad vial, buenísimo, del MTC, mi casa, el MTC Lima, ¿ok? Humberto de Abancay, sociólogo. Richard Romero de Arequipa, muy bien. Luis, que trabaja en una constructora, entiendo, Lima. Lisbeth Reyes es especialista en educación y es consultora del Minedu. Bienvenida, Lisbeth. Paola, ya camino, ¿no es cierto?, a ser abogada, Paola, de Lima. Ok, muy bien.
Ok, entonces tenemos, digamos, si se dan cuenta, lo interesante de Sofía, que es politóloga y además es especialista en planeamiento de Lima. Si se dan cuenta, tenemos un grupo bastante variopinto, ¿no es cierto?, de diferentes profesiones presentes hoy día en esta charla de admisión a la maestría en Gobierno y Políticas Públicas. Esto que ustedes están justamente dejando, ¿no es cierto?, dentro del chat es de alguna forma una suerte de proyección de lo que serían las clases, digamos en este caso, dentro de la maestría en Gobierno y Políticas Públicas, ya sea que ustedes opten por la versión a distancia o que opten en este caso por la versión presencial. Y justamente la riqueza, ¿no es cierto?, de poder compartir una clase con personas que vienen de diferentes carreras, de diferentes profesiones, yo creo que justamente enriquece la experiencia de las clases, ¿no? No hemos puesto ahora, he visto que varios, digamos, han puesto, sí, diferentes sectores, no he visto, digamos, otros niveles de gobierno, pero muchas veces se da eso, ¿no? Dentro de las clases en la maestría en gobierno, que hay presencia de gobierno nacional, pero también de gobiernos regionales y locales, como sucede, digamos, en la vida misma, ¿no? En el trabajo que desarrollamos todos dentro del aparato del sector público, dentro del Estado. Entonces, quisiera sin más preámbulo presentarles la maestría en gobierno a todos los que se han conectado el día de hoy. Eh, como saben, la convocatoria que estamos abriendo es una convocatoria que se abre en las dos modalidades, en la modalidad a distancia y también en la modalidad presencial, ¿no? Si pasamos a la siguiente. Ahora, ¿por qué por qué elegir la maestría en gobierno y políticas públicas? Ustedes deben haber visto, ¿no es cierto?, que hay, digamos, oferta diversa, ¿no es cierto?, en maestrías vinculadas a las políticas públicas, a la gestión pública, ¿no es cierto? Y en este sentido, ¿en qué sentido es diferente esta maestría en gobierno y políticas públicas? ¿Qué cosa, digamos, significa, no? Por supuesto, estarían al ser admitidos, ¿no es cierto?, y postular y al ser admitidos dentro de la maestría, estarían siendo parte de la comunidad académica de la universidad número 1 del país, que dicho sea paso, está dando pasos cada vez más firmes, ¿no es cierto?, para también su posicionamiento en América Latina. Ahorita somos la número 3 en América Latina, y la idea, el objetivo es llegar a entrar al top 10 dentro de América Latina. De hecho, la universidad, y eso me ha tocado a mí verlo de cerca, cuando me ha tocado salir, digamos, en este caso, a otros lugares, la universidad es una universidad reconocida en el ámbito latinoamericano y claramente está también muy bien posicionada a nivel internacional, ¿no? Entonces, pasarían a formar parte de esta comunidad, ¿no es cierto? Porque además elegir también la maestría en Gobierno y Políticas Públicas, justo conversaba con el equipo ahora, y creo que es importante distinguir un poco las diferentes experiencias, las diferentes propuestas, ofertas o programas que pueden encontrar, ¿no es cierto? En este caso, ustedes van a postular ya sea a la versión presencial, ¿no es cierto? O a la versión a distancia. Pero en el caso de la versión a distancia, no es que van a tener, digamos, en este caso, o sea, las clases, la dinámica de las clases en la versión a distancia en una lógica, digamos, sincrónica. Ustedes se conectan con un profesor que se está conectando ese día con ustedes e interactúan, digamos, en el marco de unas clases que se desarrollan en ese momento. No son clases, digamos, en este caso, que puedan ser grabadas con antelación o que de pronto de repente no respondan un poco al contexto en tanto de pronto han sido grabadas hace mucho tiempo. No, sino que son clases que se están dando en ese momento. El profesor, por supuesto, va a llegar a la clase también recuperando un poco la reflexión de lo que está pasando en ese momento, tiempo, lugar, ¿no es cierto?, en el Perú, ¿no? Entonces, en ese sentido, las clases presenciales y las clases, digamos, en este caso a distancia, suceden, digamos, en ese momento en el cual ustedes se conectan para sus clases, ¿no? En el caso de las clases presenciales, por supuesto, en el espacio de la sede del campus en la universidad, ¿no? Otra cosa es diferente, ¿no? La otra cosa que es diferente es que además de los cursos que tenemos dentro de la maestría, nosotros hemos complementado esta experiencia formativa con programas cocurriculares, porque hemos observado que hay una problemática asociada a las competencias de comunicación escrita, ¿no? Y verbal también.
¿Por qué? Porque lo que pasa es que lo que observamos es que en general, digamos, hay muchas dificultades, ¿no es cierto?, relacionadas con la escritura, con poder construir argumentos, con poder construir, en este caso, y saber comunicarse, ¿no es cierto? Entonces, le estamos dando también peso a eso. Eso está, digamos, como parte de un programa co-curricular que acompaña, digamos, en este caso, la oferta formativa ya de los cursos, ¿no? Entonces, terminan algunos cursos y tenemos, digamos, sesiones que están alineadas a lo largo de todo el itinerario formativo, y esto, digamos, es algo que es igual para la maestría en la modalidad presencial y en la modalidad a distancia, ¿no? Entonces, tenemos profesores que tienen sesiones diseñadas de tal manera que a lo largo de la maestría ustedes puedan llevar estas sesiones, digamos, orientadas a desarrollar competencias de comunicación escrita y verbal, y también las que están vinculadas a la transformación digital, ¿no? ¿Qué más es diferente? Que bueno, tenemos nosotros una apuesta, ¿no es cierto?, y de hecho existen 3 cursos dentro de la malla que se llaman Proyecto Final, que justamente están orientados a acompañarlos en la identificación de un problema en el entorno de sus organizaciones, de repente cercano a los territorios en los cuales ustedes viven, y que por consiguiente luego puedan plantear una propuesta de mejora, una propuesta de innovación a este problema, ¿no? Y entonces la apuesta de la maestría es que desde el segundo ciclo, o sea, en el primer ciclo ustedes van a llevar un curso de innovación en el sector público, y luego a partir del segundo ciclo van a poder empezar este proceso de tal manera que de manera progresiva puedan ir avanzando, digamos, en el desarrollo de sus proyectos de innovación. De hecho, hoy día nos van a acompañar 2 estudiantes, Dionel y Narda. Ellos, por ejemplo, desarrollaron, me parece que tesis, ¿no es cierto? Más bien, pero la mayoría de los estudiantes, digamos, desarrollan lo que son los proyectos de innovación, ¿no? ¿Qué otra cosa es diferente? Bueno, esta experiencia de aprendizaje que tenemos a partir de un convenio que tiene la universidad con el IBEI, que es justamente este consorcio de universidades que son las que lideran los rankings vinculados a temas de políticas públicas y gestión pública en España, ¿no? Y entonces, en ese sentido, vamos a tener esta experiencia de aprendizaje también en el IBEI, ¿no? Eh, Abrimos estas 2 modalidades de tal manera que ustedes puedan adaptarse a cuál es la que realmente responde mejor a su, digamos, a su rutina, ¿no es cierto? Ya sea a distancia, ¿no es cierto? Entonces, si es a distancia, las clases van a ser virtuales, síncronas, ¿no? Y eso sí, las clases que son a distancia se acompañan siempre al inicio de cada semestre. Recuerden que ustedes tienen 4 semestres, ¿no? Entonces, antes del inicio de cada semestre vamos a tener un fin de semana, para los que están a distancia, un fin de semana en Lima, para desarrollar desde la sesión de bienvenida e inducción hasta algunas clases que se van a dictar en la modalidad presencial durante un fin de semana, luego regresan a sus cursos, digamos, y todo lo demás lo siguen completamente a distancia hasta que nos encontramos, digamos, el siguiente semestre. Esto en el caso de los que aplican a la modalidad a distancia, ¿no? En el caso de los que van a presencial, las clases son presenciales, ¿no es cierto? Pero sí se incorpora, por ejemplo, eh, algunas clases a distancia, especialmente aquellas que son dictadas por docentes internacionales, y también las que son de asesoría de proyecto de innovación, ¿no? De tal manera que las pueden seguir, digamos, en este caso, en la versión a distancia. Todo esto, por supuesto, acorde con la normativa dictada por la ley universitaria para las modalidades, ¿ya? Tanto para la modalidad a distancia como para la modalidad presencial. Espero que esto haya quedado claro. Espero que sí. Vamos a la siguiente. Bueno, ¿en qué nos diferenciamos? Los docentes que tenemos en la maestría, y esto justamente se lo comentaba hoy día un profesor, ¿no? Yo le decía, para mí la selección de un profesor es como ver cómo conjuga, ¿no es cierto? En este caso, para la experiencia formativa del estudiante, este profesor que puede tener experiencia dentro del Estado con el profesor que más bien tiene experiencia de pronto en otro tipo de organización, que puede ser una organización internacional, un profesor que de pronto está en la academia, está en la universidad dedicado a la investigación, ¿no es cierto? Entonces, es conjugar estos diferentes, ¿no es cierto?, esta diferente experiencia que puede tener el docente que trae, digamos, en este caso, a la clase, ¿no? Entonces, vamos a encontrar profesores con estos diferentes, digamos, diferentes trayectorias y experiencias, ¿no? Eh, Adicionalmente, bueno, lo de la pasantía les comenté ya, la pasantía internacional, eh, la ubicación de la PUC, digamos en este caso en el ranking tanto nacional como internacional,
la posibilidad de hacer redes. Miren cuántos se han conectado hoy día de tan diferentes profesiones, ¿no es cierto? Y de eso se trata, ¿no? Justamente de poder mirar y analizar los problemas públicos, no desde la mirada que yo podría tener como abogada, o la mirada que yo podría tener como ingeniera, o la mirada que yo podría tener como politóloga, o como médico, ¿no es cierto? Sino comprender que justamente conforme las sociedades, digamos, van avanzando, justamente los problemas públicos, sus causas, ¿no es cierto? Y la naturaleza de esto se van complejizando. Entonces, en ese sentido, es súper importante conocer las diferentes perspectivas de los que están, por ejemplo, en mi clase, las perspectivas que ellos pueden tener respecto al problema, las perspectivas que pueden tener los usuarios respecto al problema, ¿no? Y esto creo que es clave, por ejemplo, cuando empiecen sus proyectos de innovación, ¿no? No se trata solamente porque muchas veces en el Estado nos quedamos con lo que es mi percepción, ¿no? A veces, inclusive las anécdotas van construyendo tendencias, muchas veces no buscamos evidencia, ¿no? Y vamos formando, digamos, en este caso, soluciones sobre la base de anécdotas o sobre la base de mi única percepción, sin preguntarle al usuario, sin preguntarle a los diferentes actores relacionados, en este caso, con la problemática, su perspectiva particular del problema y, por consiguiente, también su propuesta o su mirada respecto de la alternativa de solución. Esto es clave, esto es, digamos, una lección que tenemos que sacar y justamente las clases, los espacios de redes, ¿no es cierto?, nos sirven para contrastar nuestras diferentes miradas respecto a los problemas públicos, ¿no? Vamos a tener certificación progresiva, de hecho, una vez que completen ciertos cursos, ¿no es cierto?, van a tener el diploma de posgrado en gestión pública, y luego van a tener, digamos, una vez que completen ya todos los cursos, pero también sustenten, digamos, de manera exitosa su proyecto de innovación, obtienen la maestría, en este caso, en gobierno y políticas públicas, ¿no? Una cosa que es importante señalar, que muchas veces no se sabe y a veces tampoco no se termina de valorar, es la apuesta que hace la universidad por el acceso, por ejemplo, a las colecciones más extensas del país, ¿no? Y ustedes pueden acceder desde el lugar que estén, ya sea que estén en la versión presencial o en la versión a distancia. Ustedes ingresan al enlace de la universidad, que es del sistema de bibliotecas PUC, y ustedes pueden acceder a las colecciones, digamos, en este caso, de artículos académicos, digamos, diversos, ¿no es cierto?, publicados sobre su tema. Entonces, por ejemplo, si yo estoy investigando algo vinculado, por ejemplo, a la implementación de las políticas de reducción de riesgo de desastres, por ejemplo, puedo ir a todas, en este caso, a las diferentes experiencias que pueden haber respecto de esto a nivel latinoamericano, incluso a nivel mundial. Si estoy investigando, por ejemplo, temas de capacidad estatal, puedo también acceder y buscar todos los artículos académicos que han analizado, por ejemplo, los diferentes componentes de la capacidad estatal. O, por ejemplo, algo que me parece que Narda, por ejemplo, si mal no recuerdo, Narda, creo que fue Burócratas de la Calle, me parece, lo que investigaste en la investigación, pero no recuerdo si fue para la licenciatura o para la maestría. Entonces, por ejemplo, ese podría ser también un tema. Tengo otra estudiante que, por ejemplo, analizó si el problema, por ejemplo, que estaba enunciado en el programa presupuestal en este caso, digamos, definido por el MEF, era realmente el problema, ¿no? Y entonces, digamos, para todo esto, uno puede tener acceso, entonces, al sistema de bibliotecas, ¿no? Entonces eso, ¿no? Entonces, ustedes no solamente van a tener lecturas dentro del repositorio en este caso de Paideia, ¿no es cierto?, que es la plataforma que utiliza la universidad, sino que ustedes pueden acceder al sistema de bibliotecas y allí en realidad se trata de que ustedes, en función de el interés particular que puedan tener por cualquier tema, ingresan las palabras clave y pueden acceder a todo listado, digamos, en este caso de journals con artículos vinculados en este caso a su tema. Una cosa que es importante, justamente estaba conversando el otro día con un profesor, chicos, ¿no? Nosotros hace poco hemos revisado justamente el modelo educativo de la universidad. Hemos actualizado justamente el tema vinculado al tema de las competencias genéricas. Y yo creo que esto es importante que se los comente, ¿no? Digamos, estudiar una maestría, ¿no es cierto?, es una decisión clave, ¿no es cierto? Es una decisión además que uno toma, ¿no es cierto?, ya desde la autonomía, ¿no es cierto?, que puedes tener, digamos, para la elección de una maestría. Muchas veces
En la elección de pronto de repente de la carrera de pregrado puede haber influido tu familia, ¿no es cierto? Pueden haber influido otro tipo de condiciones cuando uno elige en este caso una carrera de pregrado. Pero la elección de una maestría tiene que ser una elección pensada, tiene que ser una elección, digamos, en la que además uno en la elección también compromete, digamos, esta disposición realmente a querer estudiar. No se trata de obtener un cartón, ojo, se trata de aprender, ¿no? Y esto se los comentaba porque justamente cuando nosotros revisábamos, cuando estábamos en el proceso de revisión del modelo educativo de la universidad, una de las competencias clave de una persona hoy es el aprender a aprender, aprender a aprender. Cuando uno está en una clase, uno no solamente se puede, digamos, quedar con lo que te da el profesor. Si yo estoy investigando por un tema y, por ejemplo, tengo una base de datos tan grande como la que puede tener el sistema de bibliotecas, yo tengo que ir, buscar, investigar. Si estoy, por ejemplo, identificando mi problema público, pueden escribirle a los diferentes profesores que hay en la universidad, ¿no? No te vas a quedar solamente con la mirada de tu profesor. Buscar, preguntar, investigar, pensar de manera crítica, ¿no es cierto? Cuestionar, argumentar, ¿no? Esto es clave, ¿no? Esto es clave para el trabajo, para la vida, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, es importante que esta decisión, que es la decisión de estudiar la maestría, sea una decisión pensada, meditada, pero además con el alma puesta en términos de que si tomo esta decisión, pues me comprometo, ¿no? Con esta decisión. No se trata de que yo voy simplemente para pasar lista o que de pronto de repente luego no voy a estar en las clases o que simplemente me remito a leer las únicas lecturas que el profesor me ha dejado en el repositorio. O sea, están abiertos todos los recursos de la universidad para que ustedes los puedan aprovechar, ya sea si van en la modalidad presencial o en la modalidad, en este caso, a distancia. No es un impedimento. O sea, ya sea que estén, digamos, conectándose desde otro lugar del Perú, pueden conectarse, digamos, en este caso, con el sistema de bibliotecas de la universidad. ¿Ya? Siguiente, por favor. Entonces, para de repente recuperar un poco esto que comenté al inicio, ¿cuál es la diferencia? En el caso del dictado de clases, en la modalidad de distancia, las clases van a ser virtuales, pero como les he dicho, tenemos 4 semestres, ¿no es cierto? Entonces, antes del inicio de cada semestre, vamos a tener un fin de semana presencial en Lima. La primera vez será en una lógica más de bienvenida e inducción, pero en las otras sesiones pueden haber algunas clases de sus propios cursos se pueden dictar durante ese fin de semana o algunas clases que tengan que ver con el programa cocurricular, ¿ya? Entonces, es importante también que se mentalicen a ello, ¿no? Un fin de semana antes del inicio de clases, vamos a encontrarnos en Lima para conocernos, para establecer redes, porque vamos a estar normalmente, digamos, a distancia, pero es importante que nos conozcamos también presencialmente. Entonces, esto, por ejemplo, es una diferencia, es parte de nuestra apuesta por esta modalidad de distancia y el tema de combinarla con estos espacios de presencialidad. En el caso de la modalidad presencial, las clases van a ser presenciales, pero vamos a tener espacios virtuales para los cursos de asesoría. Entonces, todos los cursos de proyecto que son asesorías, digamos, de sus trabajos de investigación van a ser virtuales, así como cursos que puedan ser dictados por algunos docentes internacionales. El programa es el mismo, es la misma malla curricular para ambas modalidades. Las dos modalidades pueden participar en la pasantía a IBEI y el programa curricular es el programa que se dicta para ambas modalidades, ¿no? En un caso será presencial, en otro caso, digamos, a distancia. Siguiente, por favor. En términos de la experiencia de aprendizaje, la malla curricular, digamos, de alguna forma raya la cancha, ¿no es cierto? Para una persona que no ha tenido una formación previa en estos temas, de tal manera que pueda estar mejor preparado para el trabajo en el Estado, ¿no? Entonces, los cursos van a ir desde aquellos cursos que están más centrados, digamos, en fundamentos políticos, éticos, económicos, ¿no es cierto? Hasta los cursos que más bien se enfocan en aspectos vinculados a la gestión de las organizaciones, hasta los que están vinculados al proceso de políticas públicas, o los que están más bien vinculados con herramientas metodológicas para la innovación, ¿no? O los que están relacionados con el desarrollo de habilidades, digamos, más bien blandas o competencias gerenciales, ¿no? Entonces, los cursos están alineados a partir, digamos, de estos temas, ¿no? Y adicionalmente están estos programas curriculares que les he mencionado, ¿no?
los de redacción y argumentación, justamente considerando esta problemática que les hemos dicho que hemos observado en los estudiantes, ¿no? También los programas de gestión de la información académica. La biblioteca participa dictando talleres a los estudiantes del programa para saber buscar, por ejemplo, en estas bases de datos, para poder utilizar herramientas de citado de manera adecuada, para usar Turnitin también, ¿no? Y dicho sea paso aquí, no sé si comentarles. Hoy día, por ejemplo, les cuento que estaba corrigiendo el trabajo de unos estudiantes. O sea, normalmente lo que pasa es que ahora, han visto que ahora, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial pues supone todo un reto, ¿no? Entonces, no sé si esto que les voy a contar los va a disuadir, espero que en todo caso no los disuada, más bien que haga que en efecto sí se pongan las pilas. Pero, por ejemplo, hoy estaba revisando, entonces yo hice un trabajo grupal en el marco de mi clase, ¿no es cierto? Era un trabajo que tenía que hacerse en clase, y luego digamos, de terminarlo, de hecho me entregaban el resultado del trabajo grupal, yo me lo llevé, lo califiqué, pero hubieron dos estudiantes, un estudiante que estaba enfermo, ¿no? Y otra estudiante que no estaba enferma, no me había dicho nada, pero el estudiante que estaba enfermo me dijo, profesora, él me había escrito antes con antelación, yo le dije, bueno, vale, este era lo que teníamos que trabajar, me lo puedes mandar por correo. Y una amiga, cálculo de él, me mandó también otro documento, ¿no? Entonces, cuando lo leí dije, está bien extraño este documento. Entonces ahora ustedes saben que todos los profesores tenemos que estar en todas, ¿no es cierto? Entonces ahora dije, bueno, lo voy a pasar por un software de detección de inteligencia artificial. ¿Y qué creen? ¿Mm? Bueno, tienen cero esos estudiantes, ¿no? Entonces, chicos, o sea, estamos en un mundo, digamos, con muchos más desafíos, con muchos más retos, pero claramente una competencia clave, o sea, uno no puede dejar a un sistema de este tipo una competencia tan clave como es la competencia de comunicación escrita, ¿no? Allí hay que esforzarse. Es más, de hecho, creo que, perdónenme, fueron 3 estudiantes, porque hubo otro estudiante que me presentó un trabajo y en el que, claro, yo observaba que habían bastantes, digamos, oportunidades de mejora en lo que estaba presentando, pero estaba haciendo el esfuerzo de presentar algo, ¿no? Entonces, a él sí lo califique, ¿no? A los otros 2 estudiantes, ¿no? Cero, cero. Ok, entonces, vamos a la siguiente, por favor. Entonces, esto se los comento porque es sumamente importante, ¿no es cierto? Que si van a tomar esta decisión, que es la decisión de la maestría, sea una decisión pensada, sea una decisión en la que, digamos, dejen, ¿no? O sea, que se comprometan con esta decisión, ¿no? Que la aprovechen, ¿no? Van a tener profesores, aquí estamos viendo a todos los docentes, ¿no? Desde, por ejemplo, Francesco, que de hecho él, por ejemplo, digamos, trabaja más temas de gobierno, por ejemplo, él dicta el curso de gobierno en perspectiva comparada, ¿no? Mercedes, que es una profesora que se conecta desde Buenos Aires, que dicta el curso de gestión del servicio civil, por ejemplo, ¿no? Flavio, que es además director de formación continua de la escuela, que tiene amplia experiencia en el Estado, ¿no? Que dicta los cursos, por ejemplo, vinculados a diseño y políticas públicas. Daniel, que me parece que se debe estar conectando también, y a quien de hecho me gustaría preguntarle algunas cosas de su experiencia, digamos, dentro del programa. Eh, por ejemplo, él trabaja todo lo que son temas vinculados a metodologías de innovación en el sector público. Alberto Valenzuelo, que fue el exdirector ejecutivo de los Juegos Panamericanos. Sara Arobes, que ha trabajado y ha sido secretaria de gestión pública, ¿no es cierto? Entonces, es un mix, ¿no? Profesores más académicos, profesores con experiencias internacionales, profesores que han trabajado en el Estado, ¿no es cierto? Otros que están más en la academia, así como la vida misma, ¿no es cierto? Y lo importante es que ustedes se pueden nutrir de todas estas experiencias para que puedan, digamos, aprender. Entonces, en ese sentido, lo que toca es que una vez que, si es que son admitidos, pues se comprometan con el programa, ¿no es cierto? Porque aquí ya no se trata de lo que me dijo alguien para que yo hiciera, sino porque algo yo me estoy dedicando, ¿no? O sea, es como un regalo que me doy a mí mismo porque quiero aprender, porque quiero, digamos, en este caso, seguir creciendo y en ese sentido, pues yo me comprometo a estudiar, a no estar buscando excusas, ¿no? Sino que me estoy comprometiendo para estudiar. Eso es clave, ¿ya? Eh, Daniel, no sé si estás por ahí. Quizás podemos hacer una pausa. Acá estoy. Hola, Daniel.
¿Cómo estás? ¿Qué tal, Giselle? Daniel, ¿qué tal? Daniel, quizás sería interesante que les comentaras un poco a quienes nos escuchan. Tenemos 85 personas conectadas esta noche. ¿Cómo es la experiencia del proyecto de innovación? Porque yo sé que de repente a algunos les puede generar algo de ansiedad, ¿no es cierto? ¿En qué sentido se diferencia, en este caso, de otros tipos de trabajos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que van a hacer en el marco del proyecto de innovación? Sí, o sea, a ver, hay varias cosas que podría decir, pero tal vez lo principal sea lo bonito que es trabajar durante 3 semestres investigando un problema público que te apasione, y además que no solamente lo vas a investigar y vas a analizar las causas y el por qué, y vas a hablar con expertos, y vas a hablar con usuarios para ver su perspectiva, y vas a dar un conjunto de recomendaciones, sino que en este caso lo que tienes es la oportunidad más bien de resolver esa problemática pública dentro de un marco de un trabajo de investigación. Entonces vas a pasar por un momento de poner, digamos, tu creatividad a trabajar en equipo, porque es un trabajo que se hace en equipo, para pasar por procesos de ideación, hacer prototipos de lo que podría ser la propuesta de solución, testearlo con usuarios y al final lo que creo que tienes, y que es bien simpático, es tienes un documento de investigación sobre una problemática específica, tienes una solución para el problema determinado, que tranquilamente se puede implementar, en algunos casos que se ha terminado de implementar en muchos de los proyectos de la maestría, y adicionalmente has ganado un montón de experiencia en el proceso, en el método para innovar, y además has ganado un montón de expertise en la problemática, porque muchos estudiantes cuando terminan se vuelven expertos en la temática específica, y a veces los contactan por esa razón, ¿no? Oye, ustedes que han investigado este tema, etcétera, y lo jalan a veces para ver esos temas en otros lugares, ¿no? O sea, hay un montón de elementos positivos en realidad de trabajar esta lógica, ¿no? No es un trabajo de investigación clásico, sino que tiene este elemento de también la parte resolutiva, ¿no? Ujú. Muchas gracias, Daniel. Daniel, y tú también dictas, de hecho, el curso de innovación en el sector público. En ese sentido, quería que nos comentaras, o sea, que nos hicieras algunas reflexiones a propósito justamente de los contenidos y de las reflexiones que hacen en el marco de ese curso. Mira, el curso es bien interesante porque sí, yo siempre pienso que hay dos aspectos que tienen que ver con la innovación en el sector público, ¿no? Un aspecto es la innovación a nivel más macro, o sea, la innovación en cómo gobernamos y gestionamos lo público, los paradigmas que han venido siempre, por ejemplo, del gobierno abierto. O sea, la forma como gestionamos lo público hoy no es exactamente igual a cómo lo hacíamos hace 20 o 30 años. Ha cambiado. Cambia poco, a mi parecer, debería cambiar más rápido, pero cambia. Y hay nuevos enfoques, ¿no? Nuevos enfoques que dicen, no, la forma de gobernar y gestionar lo público no debería ser así, debería ser asá, asá, asá. Por poner un ejemplo, el tema de gobernanza, ¿no? Que gobernar en red, que hay que trabajar con los sectores públicos y privados para gestionar una problemática. La forma de diseñar una política pública no es igual hoy día de como se hacía antes, hay que trabajar con los ciudadanos, con los usuarios, para escucharlos desde el principio, hacerlos partícipes, etcétera, ¿no? Hay un montón de esos modos y maneras de hacer las cosas que son diferentes, y es un aspecto que abordamos en el curso desde una mirada de los paradigmas y los modelos de formas diferentes de hacer gestión pública. Pero en realidad eso es un aspecto inicial, como para dar una intro, porque donde más nos metemos es en la parte práctica, ¿no? Que tiene que ver en cómo desarrollar un proyecto de innovación pública, en este caso en 8 sesiones, ¿no? En un tiempo determinado. Y ahí aplicamos las metodologías para la innovación que en realidad son muy prácticas, intuitivas y que en realidad se están adoptando en diferentes partes del mundo. No hay, creo que organización que haya dicho, no, esta metodología no me parece, etcétera. Entra de todas maneras. Design Thinking, metodologías ágiles, Lean Startup, diseño centrado en el usuario, etcétera. Al final van permeando a poquitos a las diferentes organizaciones y entonces acaban muchos estudiantes, algunos ya han tenido alguna experiencia, cada vez más tengo que ya tienen alguna experiencia con esos métodos y otros no. Y realmente cuando terminan el curso, muchos cambian su mindset respecto a cómo abordar problemas públicos y cómo buscar resolverlos, ¿no? Y uno de los aspectos centrales de ese cambio de mindset es que de repente yo antes lo hacía tipo gabinete, ¿no? Me juntaba con mi equipo, contrataba un consultor, hacía investigación, ¿no? Hazme las encuestas y traigo la información y resolví el problema como en el escritorio, ¿no? Entonces, hoy en día con estas metodologías nos damos cuenta de la importancia de constantemente estar interactuando con los diferentes usuarios y actores relacionados con el problema para entender sus perspectivas primero, con mucha perspectiva sistémica, y también cuando estoy proponiendo la propuesta de solución no es la solución, sino que, a ver, yo creo que podrían ser estas 3 propuestas de solución
hago un prototipo, una prueba, a ver qué pasaría si es esta, y la pongo a testear. Los usuarios, los actores me van a decir, me parece bien esto, no me gusta esto. Comienzas a codiseñar con los diferentes usuarios de una política pública particular, y al final eso cambia tu manera de cómo uno diseña una política pública o cómo haces para resolver un problema público, ¿no? Y muchos estudiantes me dicen, ¿no? Oye, ¿verdad, no? ¿Por qué no se hace así? Bueno, de a poco se está llegando, ¿no? Gracias, Daniel. Ahora, Daniel, entiendo que este trabajo, ¿no es cierto?, lo hacen en grupos. ¿Por qué la importancia de ello? Has visto que, por ejemplo, hoy día estamos conectados, digamos, me ha sorprendido la cantidad, digamos, de miradas diferentes que podríamos encontrar dentro de los asistentes, ¿no? Desde de abogados, especialistas en educación, ingenieros, ¿no es cierto?, médicos, antropólogos, politólogos, ¿no es cierto? Y de hecho muchos de los grupos pues justamente tienen toda esta variedad, ¿no es cierto? ¿Cuál es la importancia del trabajo grupal para ello? Sí, bueno, de hecho, es bien raro que una innovación sea a nivel individual, ¿no? No creo que no existe ninguna innovación que se haya hecho una persona, ¿no? Siempre es un equipo, un grupo, ¿no? Número uno. Y número dos, mientras más multidisciplinario sea, o sea, más el equipo tenga diversas perspectivas, pues al final termina siendo mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nivel de profesiones, simplemente, ¿no? Pero a veces también es a nivel de la experiencia que puede tener el estudiante, por ejemplo, en un gobierno local, y otro que lo ha tenido desde el rol de una entidad del centro, ¿no? Que yo digo, tipo Ministerio de Economía o la PCM, es diferente, ¿no? La perspectiva que puede tener acerca de un problema público en particular. Y esas diferentes perspectivas, cuando se cruzan, sean por profesiones o experiencias que han tenido en el Estado o incluso en el sector privado, ayudan muchísimo, no solamente a la parte creativa, sino también incluso a la parte del análisis de la problemática, porque hay diferentes formas de abordar el problema y entender el problema, ¿no? Entonces, cruzar esa información bajo los lentes de las diferentes personas termina siendo clave, ¿no? Y yo creo que un aspecto, si lo vemos por disciplinas, la mirada de una persona que ha estudiado derecho, por ejemplo, ¿no? O ejerce, es realmente diferente a la mirada que puede tener de repente un economista o un ingeniero o un comunicador social. Entonces, cuando mezclas eso es bien interesante, pero siempre tienes que estar abierto a entender las perspectivas, porque son lenguajes diferentes en la forma de abordar un problema o pensar en potenciales soluciones, ¿no? Entonces, ayuda mucho en realidad que sea trabajos grupales. En el curso de innovación pública hacemos un trabajo grupal en el curso de más o menos 5 personas, y en el proyecto de innovación sí son de 2 o 3 personas, ¿no? Mayormente de 3 personas que es lo ideal. ¿Estás con tu...? Estaba hablando sola. No, que muchas gracias por conectarte con nosotros esta noche. Y muchas gracias por también compartir con nosotros justamente la experiencia de los cursos de proyecto, ¿no? Ahí hay una pregunta de Giselle. Giselle, lo referido al tema de la plataforma lo vamos a hablar después, pero hay otra pregunta que has hecho que tiene que ver, dice, con qué espacios de contacto y trabajo conjunto hay con otras maestrías como para crear este diálogo interdisciplinario dentro y entre los estudiantes de la maestría de políticas públicas, dice, y otra interacción y trabajo conjunto y debate con otras maestrías de la PUC. En realidad, digamos, los propios estudiantes, ¿no es cierto?, de la maestría vienen de bagajes, en este caso, y de trayectorias profesionales diferentes, Giselle, ¿no? De hecho, ustedes también tienen ahora la posibilidad, digamos, de llevar algunos cursos selectivos que eventualmente podrían ustedes decidir llevarlos dentro de otra maestría, ¿no? Y en ese sentido, digamos, se abre esa posibilidad. Pero, digamos, ya la sola experiencia de la maestría es una experiencia, digamos, para este diálogo interdisciplinario, ¿no? La sola experiencia, digamos, de los cursos, de los diferentes cursos y además de las diferentes disciplinas de las que vienen en este caso los docentes, ¿no? Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. A ti, Giselle, muchas gracias y un saludo a todos. Espero que los podamos tener en clase algunos. Nos vemos. Gracias. Gracias, Daniel. Justo les comentaba sobre esto, ¿no es cierto? Esta es la malla curricular. No se asusten, digamos, en este caso, porque parece que fuera un montón, pero en realidad estamos hablando de cursos que son algunos, digamos, de 3 créditos, ¿no es cierto? Y algunos más bien de 1.5 créditos. En ese sentido, digamos, algunos se dictan en la primera parte del semestre y otros se dictan en la segunda parte del semestre, ¿no? Empezamos con el primer ciclo y en el primer ciclo van a llevar cursos, digamos, de teoría del Estado, gobierno en perspectiva comparada,
el primer curso, digamos, de la cadena de cursos de políticas públicas, que es Gobierno y Decisiones Públicas. El primer curso también de una cadena de cursos vinculados al tema de economía del sector público, finanzas públicas, instrumentos regulatorios. Y el primer curso de la cadena de cursos que están orientados justamente a acompañarlos en el desarrollo de sus proyectos de innovación, ¿no? Daniel justamente dicta el curso de innovación en el sector público. En el segundo ciclo, por ejemplo, en esa cadena van a llevar tanto análisis cuantitativo como cualitativo para la toma de decisiones, el primer curso de proyecto de innovación, ¿no? Y luego van a seguir, por ejemplo, con el segundo curso de proyecto de innovación en el ciclo 3, y al final el proyecto final 3, ¿no es cierto? De tal manera que vayan desarrollando cada ciclo, digamos, un capítulo de manera progresiva de sus proyectos de innovación, ¿no? En lo que es la cadena más bien del proceso de políticas públicas, en el segundo ciclo tenemos los cursos de análisis y diseño de políticas públicas, luego implementación y luego monitoreo y evaluación de políticas públicas, ¿no? En lo que son más bien los cursos vinculados a la gestión de organizaciones, tenemos los cursos pintaditos aquí aparecen como verde, ¿no es cierto? Gestión del servicio civil, gestión por resultados, gestión por procesos, planificación y control gubernamental, ¿no? Y en los cursos que más bien se refieren a competencias gerenciales, los referidos a pensamiento estratégico y dirección de organizaciones, argumentación política y gerencial, que se articula de hecho con el curso de comunicación política, también el de liderazgo y habilidades directivas y el de análisis y gestión de conflictos. Estos cursos se complementan con dos cursos que son electivos, que son los dos cursos de Seminario de Políticas Públicas 1 y Seminario de Políticas Públicas 2, ¿no? Estos son dos cursos selectivos y se llevan, de hecho, en el marco de la pasantía, que es la pasantía que se desarrolla justamente con IBI. Se está desarrollando normalmente, digamos, a partir de que ustedes terminan más o menos el segundo semestre, ¿no? Normalmente la pasantía, y eso es importante que lo tengan en cuenta, las pasantías siempre se desarrollan a finales de febrero, inicios de marzo, todos los años, ¿no? Se desarrolla la pasantía, en este caso al IBI, y entonces uno de los cursos de seminario sería dictado por la Universidad Pompeu Fabra, que forma parte del consorcio de universidades justamente de IBI, y el otro curso lo dicta la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿no es cierto? También en el marco de este convenio que tenemos con IBEI, ¿no? Entonces un curso la Pompeu y el otro curso más bien la Autónoma de Barcelona, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, estamos hablando de cursos diversos, ¿no es cierto?, que nos sirven justamente para podernos ubicar en términos de el trabajo dentro del Estado, ¿no? Siguiente, por favor. Estos, digamos, son unos ejemplos de proyectos de innovación desarrollados por los estudiantes, ¿no? Tenemos desde aquellos referidos, por ejemplo, a modelos de gobernanza que responden por ejemplo, que responden en este caso a problemas de conectividad en comunidades rurales, hasta los referidos, por ejemplo, a temas de articulación gubernamental o modelos de cogestión, Estado-comunidad, ¿no es cierto?, para el monitoreo del proceso de consumo multimicronutrientes, para la prevención de la anemia, ¿no es cierto? Digamos, los estudiantes eligen, ¿no es cierto?, temáticas, problemáticas vinculadas con sus organizaciones, problemáticas vinculadas con sus territorios, ¿no? Y a partir de esos que ellos proponen, ¿no es cierto?, un proyecto de innovación, ¿no? Normalmente los preparan, en este caso, en grupos de 2 o grupos de 3. Siguiente, por favor. Me parece que para esta sección de horarios te doy el pase, Dolly. Dale. Sí, profesora, muchas gracias. Antes de entrar a este detalle de horarios, quisiera compartir este espacio para presentar a Narda Carranza y a Dionel Martínez, que nos acompañan esta noche para compartir con nosotros su experiencia. Ambos pueden prender sus cámaras y también pueden activar el micro cuando puedan. Bueno, Narda Carranza es ya magíster de nuestra maestría y es actualmente investigadora de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Narda fue becaria del programa Trandes, un programa de posgrado en desarrollo sostenible y desigualdades sociales en la región andina. Dionel Martínez es estudiante actual de nuestra maestría
y fue graduado con honores del Bachillerato en Geografía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y actualmente también es becario del programa Trandes. Bienvenidos a ambos y muchas gracias por estar con nosotros en este espacio. Quisiera preguntarle a Narda, en primer lugar, en base a su experiencia, ¿cuál ha sido la repercusión de la maestría en su desarrollo laboral? Muchas gracias, Doris, y perdón, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá con un grupo diverso de personas interesadas en esta maestría y bueno, me interesa mucho compartir mi experiencia. He estado pensando en esa pregunta y bueno, parto del impacto que ha tenido la maestría específicamente en mi trayectoria profesional. Yo pasé luego de la maestría de haber tenido un cargo de especialista en cooperación internacional en una entidad pública que básicamente me dedicaba a actividades de coordinación, actividades operativas, de planificación, a tener un cargo relacionado con la investigación, ¿no? En el sector público también. Soy investigadora principal ahora y también edito una revista académica y también soy docente universitaria. Entonces, para mí esto implica un impacto muy grande respecto al curso que siguió mi trayectoria y creo que gracias a eso también he podido publicar muchos artículos, he publicado también en libros y todo esto lo he logrado posteriormente a la maestría, ¿no? Y yo encuentro que esta maestría ha tenido un impacto positivo en esta forma por dos razones. La primera de ellas es que me ha ayudado a pasar de no atreverme a investigar, porque pensaba que la gestión pública no tenía nada que ver con la investigación, a buscar especializarme en temas que me interesaban de forma independiente, ¿no? Y también a hacer incidencia con esta investigación, a pensar la investigación como una estrategia para generar digamos, un impacto en el sector público, ¿no? Y bueno, esto viene acompañado también de sentirse una profesional más segura, de ser una investigadora también segura de sentirse una investigadora, y sé que si va a aparecer un tema, un problema que me interese en cualquier tipo de ámbito, lo voy a poder investigar, voy a poder especializarme independientemente, tengo los recursos para hacerlo y voy a poder hacer incidencia o voy a poder hacer divulgación, ¿no? de la evidencia que existe hacia algún tema. Entonces yo creo que la maestría ha tenido este rol fundamental porque uno me ha ayudado a ganar seguridad como investigadora, hacer la tesis de maestría de la forma en la que está planeada en este programa en específico, te ayuda a cambiar de mentalidad, a ver la investigación como una de las habilidades que vas a utilizar en el sector público también. Las oportunidades que te ofrece la PUC también ayudan porque hay fondos para hacer la tesis, para, digamos, ser parte de grupos de investigación también. Y también conoces a profesionales que justamente están entre el sector público y también lo académico o el ámbito más académico, ¿no? Entonces, una combinación de sentirse inspirada también y de utilizar los recursos que nos da la maestría, ¿no? Y por otro lado, para ir concluyendo, me ha llevado esta maestría de pensarme a mí misma profesionalmente como una burócrata, como parte del engranaje burocrático de una entidad, a pensarme a mí misma como una analista de políticas públicas, un profesional que propone mejoras, innovaciones en el campo en el que se desempeña, ¿no? Y este es un cambio de mentalidad bastante importante si es que quieres tener incidencia. O sea, no basta solamente con conocer el concepto de innovación y las técnicas de innovación. Es un cambio, como decía el profesor Daniel, de mentalidad, ¿no? De mindset. Y justamente lo que hace la maestría es ayudarte a transitar ese cambio, a vincular investigación con innovación, ¿no? Lo académico con lo profesional, y a desarrollar habilidades justamente para poder hacer eso, ¿no? Entonces, esta mirada crítica a los procesos de política pública, esta forma de pasar de lo teórico a lo práctico, ¿no? Respecto a cómo hacer incidencia y para qué hacer incidencia, me parece súper importante, me parece que es algo muy valorado en el sector público. En el sector público creo que se valoran justamente estas habilidades, o sea, lo académico,
las habilidades que tienes para investigar y para proponer innovaciones de manera, digamos, rigurosa y académica son muy valoradas en el sector público y por lo tanto te van a permitir ascender también, ¿no? Y adquirir, digamos, funciones mucho más importantes con el tiempo. O sea, y como decía, ¿no? Pasé de engranaje, de ser la ayuda operativa, la persona que daba toda su energía, pero que no proponía nada de impacto, digamos, a tener seguridad y capacidades para justamente tratar de hacer incidencia de manera positiva en el sector que me interesa trabajar, ¿no? Entonces, en conclusión, esta maestría, en mi caso, ha tenido un impacto muy importante, muy positivo. Ya no divido investigación y gestión, y también creo que los recursos que te da la PUC y la maestría en particular son recursos que en primer lugar debes buscar, están allí, hay muchos recursos humanos, monetarios, de oportunidades que se abren por ser estudiante de una maestría también en general. Y creo que la idea es que en esos 2 años los aproveches al máximo, que dependa de ti también hacer este cambio de mentalidad y que justamente veas de forma estratégica esta maestría, ¿no? Para hacer esa transición, para cruzar ese puente. Excelente, Narda. Muchas gracias por compartir, porque de hecho lo relaciono con el compromiso que hablaba la directora al inicio, ¿no? Y este compromiso no solamente con el hecho de aprender, sino también de abrir un poco más la perspectiva, y en tu caso ha sido hacia la investigación. Y sí, hay muchas oportunidades como miembro de la universidad, miembro de la maestría, que te pueden abrir para poder desarrollar eso que tú quieres hacer. En este caso, para ti, la investigación, ¿no? Y creo que también el programa Trandes ha sido importante para que puedas tener una perspectiva también más amplia, ¿no? Y por otro lado, también felicitarte porque, o sea, es muy bonito escuchar que estás desarrollándote y que la maestría no solamente ha sido conocimientos, sino también un impulso a tu desarrollo. Entonces, eso creo que es muy positivo. Y en el caso de Dionel, de hecho, que es nuestro estudiante, yo quisiera que nos pueda compartir alguna experiencia, ¿no? Alguna experiencia que él recuerde en clase, que haya tenido una trascendencia importante, tanto a nivel académico o a nivel profesional. Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todas y todos. Un gusto compartir este espacio y volver a ver a algunos profesores como el profesor Daniel y la profesora Giselle. Eh, bueno, tengo, ¿cómo se llama? Muchas anécdotas para contar, pero me quedaría, ¿cómo se llama? Con una que me pareció y que siempre la recuerdo, ¿no? Yo en el primer ciclo llevé el curso de Gobierno en Perspectiva comparado con el profesor Francesco Tucci. Entonces, con él, a mí me encantó cómo se llama todo la entrada que se hace a los diferentes modelos de gobierno, a los sistemas políticos. Entonces, eh, íbamos discerniendo también cómo se había formado o se había tratado de configurar nuestro sistema y modelo de gobierno en el Perú, ¿no? Con sus fallas o también como un sistema híbrido. Y eso a mí me pareció sumamente relevante de que el profesor siempre llame a la discusión, ¿no? Que llame a la reflexión sobre estos procesos y por supuesto invitándonos siempre a que desde el lugar en el que estemos, ya que muchos, supongo, de los participantes también están trabajando en el sector público, en el sector privado, a, digamos, a ser parte de este proceso de tal vez reformulación o en todo caso reforma de el gobierno que tenemos en la actualidad, el Estado, ¿no? Cómo funciona. Entonces eso a mí me pareció sumamente
relevante en este curso que tuvimos en el primer ciclo, ¿no? Y tal vez de manera muy corta podría agregar de que, bueno, en realidad yo ya estoy casi finalizando, digamos, mi etapa de formación y uno de los últimos cursos fue el curso de gestión del servicio civil con las profesoras argentinas que también las ha señalado la profesora Giselle en la presentación y en este curso me pareció sumamente relevante poder analizar en qué situación está, digamos, la administración pública en el país en comparación también con otros sistemas de administración pública en América Latina, ¿no? Y eso como he mencionado, sumamente importante porque impulsa a que los que estamos llevando esta maestría seamos parte del cambio, ¿no? Y por qué no desde la burocracia, pero también desde la participación política. Y creo que el momento en el que estamos ahora como país hace, digamos, es sumamente importante que nos involucremos en política también, ¿no? La arena política reclama participación joven para desarrollar los cambios, porque si seguimos, digamos, apartándonos y mirando con desdén la política, no vamos a poder hacer los cambios que se requieren, porque sí hay espacios que, digamos, hay que ganarlos, ¿no? Y estos espacios que están ahora en la actualidad siendo copados por bandas criminales, ¿no? Que están en el Congreso. Entonces, ¿por qué no jóvenes preparados pueden entrar a la política con esta formación que ofrece la maestría y hacer el cambio, ¿no? Bueno, y eso quería comentarle, bueno, a lo largo de la formación de la maestría, ustedes van a poder de repente valorar un curso más que otro, en función de sus especialidades también y las razones por las cuales están estudiando la maestría. Yo les invito a que pongan todas las ganas y bueno, que se inscriban, ¿no? Y que seguramente va a tener grandes retribuciones para ustedes como personas y como profesionales, ¿no? Bueno, eso es lo que quería compartir. Muchas gracias, Dionel. Algo para finalizar este espacio es que a veces nos preguntan si la profesión o las carreras deben ser específicas para este programa, ¿no? Y a veces educadores o especialistas en el arte o antropólogos, sociólogos dudan si es que esta maestría puede ser para ellos. Pero yo quisiera preguntarles a ambos, ustedes vienen de carreras diferentes. ¿Creen que una profesión es limitante para un programa de este tipo? Cualquiera, Narda, Dionel. No sé, tal vez puedo empezar. No, yo creo que en absoluto que no. Yo vengo en realidad de geografía, o sea, que, bueno, es una ciencia social, pero muy pocos podrían estar pensando en tal vez, o digamos, dirían que tal vez es una limitante ser de geografía y llevar una maestría en gobierno y políticas públicas, ¿no? Pero no, yo digo que en realidad es un muy buen complemento. En realidad yo he tratado de hacer un match siempre entre lo que he aprendido en el pregrado, entre geografía política, ¿no? Y los cursos que están relacionados a política aquí en la maestría, ¿no? Entonces, eso creo que el hecho de venir de una disciplina u de otra no es una limitante, más bien creo que esas miradas particulares enriquecen muchísimo el debate que se da en los diferentes cursos y además en los trabajos que se desarrollan, ¿no? Hay mucho, eso sí, hay que señalarles a los futuros candidatos a maestrandos de que hay mucho trabajo en equipo, ¿no? Y este trabajo en equipo se enriquece justamente con las disciplinas de donde uno viene del pregrado, ¿no? Gracias, Eso. Dionel.
Sí, Narda, no sé si quisieras compartir algo más respecto a esto. Respecto a la idoneidad, digamos, de algunas carreras para llevar esta maestría, sí, me parece justo una pregunta importante porque estaba pensando en que hay muchos asistentes que están ahora escuchándonos que no son de carreras muy cercanas a la gestión pública o necesariamente la ciencia política, ¿no? Y lo interesante de la malla curricular, que la pueden, digamos, revisar con detenimiento después, es de que es una malla muy amigable a todas las carreras. O sea, revisen la malla, van a ver de que hay algunos cursos de ciencia política, introductorios, básicos, cursos metodológicos también introductorios, básicos, digamos, amigables para todas las carreras, pero contundentes en el contenido. Y el foco principal va a estar en cursos de gestión pública, ¿no? También desde un punto de vista progresivo, de aprendizaje continuo. Entonces, es súper buena pregunta y creo que sí es abierta por el diseño de la malla misma, por cómo está pensada la misma currícula, pero también hay que tomar en cuenta de que el nivel va a exigir probablemente de que ya tengan algún tipo de... O sea, vas a sacarle más provecho a esta maestría si es que tienes más bien experiencia, ¿no? En el sector público, en el sector privado o en la sociedad civil, y te interesa proponer o te interesa, digamos, trabajar de manera propositiva, ¿no? De forma aplicada. Entonces, me parece que la experiencia más que la carrera base va a ayudar mucho a las personas que estén interesadas en la maestría. Genial, excelente. Muchísimas gracias, Narda, Dianel. Éxitos para ambos, tanto a nivel académico como profesional. Gracias por compartir con nosotros este espacio. Muchas Y gracias. gracias a ustedes. Para poder compartir también más detalles sobre la maestría, podemos ir hacia los horarios. La maestría, digamos en la modalidad a distancia, va a tener los horarios de miércoles a viernes de 7 a 10 de la noche y los sábados de 10 a 1 y de 3 a 6 de la tarde. En el caso de la modalidad presencial, tendremos clases de viernes de 7 a 10, sábados de 10 a 1, de 3 a 6 y los domingos de 10 a 1 de la tarde. Y a partir del segundo ciclo, cuando deban desarrollar el proyecto de innovación, van a tener cursos de asesoría en un día dentro de la semana, de lunes a jueves de 7 a 10. Pasamos a la siguiente, por favor. Luego de que ustedes logren, digamos, iniciar la maestría, van a poder, digamos, acceder a certificaciones progresivas y también al finalizar el grado de magíster. Al primer año, luego de haber cumplido o aprobado el primer año de estudios, pueden acceder al diploma de posgrado en gestión pública. En caso vayan y participen de la pasantía y aprueben los cursos de esta pasantía, van a poder acceder al certificado de IBEI y luego de que completen todo el programa curricular y sustenten satisfactoriamente su proyecto de innovación, van a poder acceder al grado de magíster en Gobierno y Políticas Públicas. Continuamos, por favor. Para poder detallar un poquito más sobre la experiencia internacional, como les compartía la directora Giselle, el Instituto IBEI es un instituto especializado en políticas públicas y reconocido a nivel europeo. Y en esta experiencia de 2 semanas, los estudiantes viajan a Barcelona y estudian los 2 cursos selectivos de la malla. Y aquí aprenden de diversos temas. Pueden aprender sobre políticas de seguridad, políticas de educación, de salud, todo en torno a las buenas prácticas de la gestión europea para que los estudiantes puedan aprender un poco más de aquellas buenas prácticas y no solamente a nivel de una exposición de un docente o de un especialista al respecto, sino que también visitan las entidades y pueden ver de primera mano cuál ha sido la experiencia, cómo se ha desarrollado, cuánto tiempo tienen desarrollándolo
y a partir de ello conocer un poco más de esa experiencia para aprender y ver cómo se podría hacer en algunos casos de incorporar alguna gestión positiva aquí, ya sea en sus organizaciones o incluso en su proyecto de innovación. Muchas de estas visitas están relacionadas a propuestas innovadoras que ha tenido diversas entidades en Barcelona, y esto ayuda a los estudiantes a tener un panorama un poco más amplio en términos de, por ejemplo, la gestión del transporte o la gestión de la innovación o la promoción de innovación, tanto en asociaciones público-privadas, y esto permite también aprender sobre estas buenas prácticas y rescatar aquello que pueda ser posible tanto en investigación como en sus organizaciones. En términos más, digamos, operativos, la experiencia internacional es una experiencia que nosotros como institución asumimos la parte académica y los estudiantes asumen los viajes y los viáticos. Continuamos, por favor. Para este punto, quisiera compartir este espacio con Mileyson Reyes, que también nos acompaña y es asesor especializado de la maestría. Así que Mileyson le va a compartir los detalles sobre el calendario. Sí, muy buenas noches, gracias Dolly. Justamente para aquellas personas que estén decidiendo ya empezar con este gran reto que es llevar una maestría y sobre todo la maestría en gobierno y políticas públicas, pues aquí les resumo bastante breve, ¿no? Cuáles serían, digamos, todos los pasos a seguir para poder seguir este proceso de admisión. Primero, hay que realizar una inscripción en el enlace que igual nosotros les vamos a compartir en un momento a través de este chat. Y en ese enlace ustedes van a tener que subir ciertos documentos que son más o menos grado de bachiller, currículum vitae y DNI. Y luego de esto hay que hacer el pago respectivo del derecho de inscripción, que sería de 450 soles. Una vez que ustedes realicen este pago, son considerados como postulantes y luego a partir de ahí se les comienzan a programar las evaluaciones que tendrían que rendir, ¿no? A la par, igual para aquellas personas que accedan a la escala C, que es el beneficio con los convenios que tenemos, igual tendrían que presentar una carta de presentación y esa carta tendrían que enviarla a más tardar el miércoles 5 de julio, ¿ok? Ahora, entre las evaluaciones que se les van a programar es primero el examen ECAP, que esto lo estarían dando el 8 de julio. Luego hay una segunda evaluación, es un examen escrito, el cual lo darían el 12 de julio. Y al día siguiente, el 13 de julio, estarían dando su entrevista personal. ¿Sí? Una vez que ustedes rindan todas esas evaluaciones, el 18 de julio están saliendo los resultados. Igual no se les notifica, sino que ustedes van a tener que ingresar nuevamente al enlace donde se inscribieron para poder ver si fueron admitidos o no. Y en el caso de ser admitidos, bueno, sus clases ya estarían empezando el 14 de agosto, ¿no? Igual, si tienen unas dudas, consultas, igual pueden comunicarse conmigo o con la señorita Carolina. Las dos somos encargados, digamos, de ver todo este proceso de admisión de la maestría. Y justamente aquí en el siguiente slide estamos compartiendo nuestros correos y también nuestros números telefónicos, ¿no? Para que ustedes puedan contactarnos si tienen alguna duda al respecto, ya sea de los procesos o tal vez alguna consulta un poco más especializada. Igual, ahora vamos a seguir con un pequeño espacio de consulta. Sé que hay algunas personas que han venido planteando algunas preguntas en este, digamos, trayectoria de esta pequeña reunión. Así que justamente ahora vamos a dar este pequeño espacio para poder responder a todas estas dudas que ustedes tienen. Gracias, Mileyson. Profesora, si podríamos responder, nos preguntaban por la dinámica ¿La de... plataforma? Por la Exacto. plataforma y la dinámica.
Eh, las clases utilizan, digamos, en este caso, dos, digamos, plataformas para... Las clases se desarrollan en Zoom, así como ahora, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, la interacción entre los docentes y los estudiantes yo creo que está, digamos, abierta, ¿no? Y se pueden hacer preguntas, se pueden hacer trabajos grupales, ¿no? En el marco de esta plataforma se puede compartir información, se puede responder a comentarios durante la clase. En ese sentido, no hay, digamos, limitaciones para las sesiones, ¿no? Entonces las sesiones utilizan Zoom normalmente, ¿no? Y ahora, y como repositorio, digamos, en este caso de la información, está la plataforma Paideia, que es una plataforma propia de la universidad, la plataforma Paideia, donde se ubica, digamos, toda la información vinculada a cada curso, ¿no? Desde los sílabos, los cronogramas, los repositorios de lecturas, también pueden dar ahí los exámenes virtuales cuando toca, si es que toca, foros, ¿no? Controles de lectura, ¿no es cierto? Dependiendo de cuál sea en este caso la evaluación que en este caso el docente esté planteando, ¿no? Entonces, son esas dos plataformas, están ampliamente probadas, yo misma las he probado también en mis propias clases y digamos que en este caso no representan ningún tipo de limitación, digamos, para la conexión. Es importante, sí, sobre todo para aquellos que quieran optar por la modalidad a distancia y sobre todo para que puedan aprovechar bien, sí, revisar, digamos, en su casa o en su trabajo de donde se vayan a conectar, que tengan las una conexión adecuada, ¿no? En principio, eso sí es importante, ¿no? Para que puedan aprovechar, digamos, por el lado de las clases, pero en principio, por el lado de las plataformas de la universidad, digamos, no han habido dificultades para las clases a distancia, ¿no? Gracias, profesora. Sí. A ver, vamos a ver qué nos preguntaban también sobre la inversión en términos, bueno, Milton Alarcón, que de hecho, bueno, se tuvo que retirar, pero en todo caso, si hablamos de la inversión económica, si hay algún interés por el financiamiento, hay un financiamiento externo que lo pueden hacer a través de algunos bancos y es una alternativa para que ustedes puedan financiar el programa. Ahora, la maestría, digamos, los pagos en la universidad se realizan por cuotas académicas. Entonces, digamos, en un primer semestre que iniciamos en agosto, hasta diciembre, por cada semestre se pagan, digamos, 5 cuotas académicas. No es que todo se tenga que pagar al inicio o la totalidad del programa, no. Es por cuotas académicas y va a depender mucho de en cuántos cursos uno se matricule. En lo ideal, se espera que todos los estudiantes lleven toda la programación de acuerdo a los ciclos de la maestría y en base a ello puedan avanzar regularmente, ¿no? Eso sería en torno a la inversión. Nos preguntaban también sobre la convocatoria de... Los convenios con Perdón, el CAE. los convenios. Sí, sí, tiene razón. También tenemos, en torno a la inversión, tenemos convenios con 4 instituciones actualmente, con el Colegio de Administradores, Colegio de Administradores a nivel nacional, que engloba los 28 colegios regionales de administración. Entonces, si alguno de ustedes es administrador colegiado en el Colegio de Administradores, puede acceder directamente a la escala C, que de hecho es nuestra escala más baja. Es la escala de pensiones más baja del programa y es un acceso directo a través de la presentación de una carta de presentación y pueden acceder a este beneficio. También pueden acceder los que pertenecen al Colegio de Abogados de Lima. Los colegiados de esta entidad pueden acceder también a este convenio. Aquellos que sean oficiales en retiro y en actividad de la FAP también pueden acceder a este beneficio y los colegiados del Colegio de Economistas de Junín. Esas 4 instituciones son las que pertenecen a los convenios que tenemos actualmente y les permite a aquellos que son integrantes o agremiados participar o bueno, acceder directamente a la escala C de pensiones. Esa es también una alternativa en torno a la inversión económica.
Ujú. Rafael había preguntado, porque parecía él entender que la modalidad a distancia tenía como más sesiones que la presencial, ¿no? En realidad, Rafael, lo que sucede es que, digamos, la dinámica de las clases presenciales se ha organizado de repente de una manera diferente, de tal manera que al ser clases presenciales, por ejemplo, viernes, ¿no es cierto?, en la noche, sábado en la mañana, sábado en la tarde y domingo en la mañana, ¿no es cierto?, los estudiantes tienen clases presenciales en la universidad, ¿no? El día jueves que tienen un curso, me parece que es justamente a distancia para poder, digamos, facilitar, digamos, los procesos, de tal manera que estén concentrados todo lo que son las clases presenciales a partir del día viernes, ¿no es cierto? Y luego algunas clases de asesoría que se desarrollan durante la semana se desarrollan también en la modalidad a distancia, ¿no? Pero en realidad, y en ese sentido, por ejemplo, en el caso de las clases en la modalidad a distancia, ¿no es cierto? Como quiera que no hay digamos, esta dificultad que a veces nos puede presentar el tráfico de tener que trasladarse a la universidad, digamos, digamos, se dictan a lo largo de, me parece que es desde el día jueves, ¿no es cierto? Jueves, viernes, sábado en la mañana, sábado en la tarde, y me parece que también miércoles puede ser, Dolly, algo así. ¿Sí? Claro, va a variar ahí. Va a variar. Ujú. Sí. Entonces, pero en realidad no hay diferencia, a lo que quería llegar Rafael es la misma malla. Se dictan clases, digamos, en este caso síncronas, en el caso de la virtual, clases presenciales en el caso de la presencial, y la malla se cumple para todos con el mismo número de horas. Sí, eso es importante. Y también hacer esta precisión de que bueno, en el caso de la modalidad a distancia, tienen, como compartíamos, clases directas con el docente, ¿no? Digamos en tiempo real. Yo me conecto a mi clase de los viernes de 7 a 10 y voy a estar con el profesor de 7 a 10 en ese espacio, ¿no? No se requiere, digamos, no es una enseñanza a través de otra metodología, sino son clases en vivo. Y eso también es importante en la modalidad a distancia, ¿no? Me parece que también, bueno, en términos de la inversión, del tiempo y de la convocatoria Trandes, también nos compartían, bueno, actualmente la convocatoria del programa Trandes está orientado a los programas del doctorado de la universidad. Esperamos que más adelante retomen la convocatoria para las maestrías y en caso suceda lo compartiríamos para las convocatorias de admisión para que al mismo tiempo puedan postular. Es un programa al que se postula. Digamos, Narda y Dionel postularon este programa y lograron ser becarios de este programa. Entonces, en caso haya nuevamente, sí lo compartiremos con nuestros estudiantes o en todo caso de acuerdo a la programación para que puedan participar, ¿no? En el caso de Edinson nos pregunta sobre el costo. Aquí podríamos compartir el slide de la inversión, por favor. O si gustan, lo comparto directamente. ¿Me confirman, por favor? Voy a compartir el tema de la inversión. En torno a la inversión económica, el programa tiene 3 escalas. Y esto es algo muy positivo porque no es como en otros espacios donde tienes un monto fijo de la inversión de un programa, sino que en este caso son 3 escalas diferentes en las que se va a determinar en la escala A y B a través de una evaluación socioeconómica. La Oficina de Apoyo y Promoción Social de la universidad evalúa la situación económica de cada postulante para que se le pueda asignar a una de estas 2 escalas, ya sea la escala A o la escala B, de acuerdo a su situación económica familiar.
El valor del crédito es aquí un detalle que está relacionado a cuántos cursos, en cuántos cursos un estudiante se matricule por cada semestre. Por ejemplo, en el primer ciclo de la malla tenemos 5 cursos que implican 13.5 créditos. Entonces, este valor del crédito va a ser importante porque se va a multiplicar por aquel valor total de los créditos que yo me matricule en un semestre. Por cada semestre yo voy a pagar un derecho de matrícula y ese va a ser el monto total que sería el monto que yo tendría que pagar en un semestre académico. Hay también la alternativa que ustedes puedan pagar la inversión total del programa al inicio y pueden acceder a un descuento del 5% del monto total. En el caso de las escalas y de los beneficios que les compartía respecto a las organizaciones que tenemos convenio, son estas 4, ¿no? Y en el caso de ellos, acceden directamente a la escala C, que implica un valor de crédito menor, por eso es la escala más baja que tenemos, y los que son beneficiarios de estos convenios pueden acceder a esta escala. Entonces, en el caso de la inversión, es una evaluación socioeconómica que puede ser asignación a la escala A o la B, y a quienes son parte de un convenio pueden acceder a la escala C de manera directa una vez que sean admitidos al programa. Nos pregunta Richard también, ¿los colegios profesionales que tienen convenio acceden a la escala C? Sí, efectivamente, los colegios que presentaba aquí, estos colegios profesionales tienen acceso a la escala C. El Colegio de Licenciados en Administración, aquí están integrados los 28 colegios regionales a nivel nacional, los agremiados del Colegio de Abogados de Lima, de la Fuerza Aérea del Perú y del Colegio de Economistas de Junín. Si alguno de ustedes es beneficiario o pertenece a algún colegio profesional que señalo o a la FAP, puede acceder directamente a la escala C con la presentación de una carta en la que su institución los presenta a ustedes como posibles beneficiarios que están postulando a la maestría y que pueden acceder a este beneficio una vez de que ustedes sean admitidos al programa. ¿En qué momento se hace la categorización? Nos preguntaba Shirley. La categorización o la evaluación socioeconómica que realiza la universidad la hace al momento de que ustedes postulan. A ver, ustedes, nuestras inscripciones cierran a fin de este mes, tienen hasta el 3 de julio para realizar el pago y hasta el 5 de julio, pago de derecho de inscripción, y hasta el 5 de julio tienen la opción de presentar o enviarnos toda la documentación socioeconómica de su situación familiar que tenga para poder sustentar sus ingresos y egresos. Esta documentación la revisa el área de apoyo y promoción social de la universidad y a partir de la revisión hace la evaluación y asigna a los postulantes a una de estas dos escalas, ya sea la A o la B. Los resultados de cuál va a ser la escala se darán una vez de que se publique la primera cuota académica, luego de que salgan los resultados de la admisión. Esa sería más o menos la ruta, así que lo primero es importante, hasta el 5 de julio, presentar la documentación para su evaluación socioeconómica. ¿Y qué necesitan presentar ahí? Hay dos fuentes importantes. Uno es la declaración jurada. Es un formato Word sencillo en el que ustedes detallan datos personales, datos familiares, por ejemplo, en términos de egresos pueden poner lo que es sus servicios básicos, no sé, los pagos de luz, agua, o si hay alguna
responsabilidad por la educación de su familia o de sus hijos, situación de salud de su familia. Toda esa información la ponen en la declaración jurada y para poder sustentar aquellos ingresos y gastos, ustedes acompañan esa declaración con documentos que sustenten ellos. Si, por ejemplo, yo pongo que asumo el pago del colegio de mi hijo, pongo esa documentación. Y así, documentos sustentatorios que ayuden a la unidad a revisar y evaluar cuál es la situación actual de los postulantes para que se les pueda asignar la escala más idónea a esa situación. Entonces, hasta el 5 hay esa presentación, se hace la evaluación y luego de los resultados de la admisión van a poder visualizar en el campus virtual aquellos que sean admitidos la escala en la cual han sido asignados, ya sea en la A o en la B. Y en el caso de aquellos que presenten la carta de presentación, no requieren presentar la documentación socioeconómica, solamente la carta, y luego de la admisión, y en caso sean admitidos, van a poder acceder directamente a la escala C. No hay una gestión adicional, solamente es importante la presentación de la carta en este momento de la admisión y luego antes de cada inicio de semestre, porque es importante que ustedes también nos compartan que ustedes siguen siendo parte de la institución para que puedan mantener el beneficio de la escala C. Creo que en términos de inversión hemos puesto los mayores detalles posibles. Los invito a compartirnos, no sé si Shirley, Richard, que estaban interesados en esta información, ¿está todo más claro? O si requieren alguna precisión adicional para poder realizarlo ahora y ayudarlos con ello. En caso, mientras... Ya, excelente, Shirley, gracias. En caso, hay también una pregunta que es muy frecuente en los términos de la admisión, es la evaluación de la admisión. Y eso es algo breve que quisiera compartirles para que lo tengan presente. La evaluación para la admisión es una evaluación virtual. Todas las evaluaciones que están aquí se van a dar de manera virtual. En el caso, la primera evaluación que ustedes como postulantes darían es la evaluación del ECAP. Y la siguiente es la evaluación del examen escrito. ¿De qué se trata esta evaluación? Nosotros al cierre de las inscripciones vamos a compartir con todos los postulantes textos académicos en español y en inglés con el fin de que ustedes puedan revisar previamente las lecturas para el examen, para que se puedan preparar para el examen. Al día siguiente darán una entrevista personal en base a la propuesta de innovación que presenten. También esta propuesta deben presentarla hasta el 5 de julio y esta es una propuesta que la presentan en un formato en Word que es muy sencilla en 3 pasos. El primero, digamos, la primera sección es de que ustedes identifiquen un problema, ya sea que lo vean en su comunidad, en su organización, en su entorno más cercano o a nivel nacional. Identifiquen un problema que a ustedes les preocupe, les interese investigar, planteen e identifiquen ese problema. Luego pasan a una segunda sección donde propongan una propuesta de innovación. Pueden proponer de 1 hasta 3 alternativas. Y esta propuesta no tiene que ser perfecta. No esperamos que sea en la complejidad de los proyectos de innovación de grado,
sino es un primer paso, es un primer acercamiento a la metodología que nosotros buscamos promover a través de la innovación. Entonces, plantean la propuesta y la última sección van a poder llenar en un cuadrito con qué ODS se relaciona la propuesta de innovación que ustedes están planteando. Este formato debe ser en máximo dos caras y lo envían también hasta el 5 de julio. Y esto, de esta propuesta, es la que van a exponer verbalmente o conversar con los docentes de la maestría durante la entrevista. Entonces, esos son, digamos, algunos puntos importantes sobre la evaluación para que igual ustedes lo tengan presente y puedan prepararse también, ya sea para la presentación de documentos o para la evaluación y la propuesta de innovación. Ahí equipo Mariela, no sé si a ustedes les ha llegado alguna pregunta directamente. En todo caso, si no tenemos más preguntas durante este espacio, quisiéramos agradecerles a todos la participación, que nos hayan acompañado durante todo este compartir de experiencias, ya sea de los profesores, de los egresados, de nuestros estudiantes, que es muy importante que ustedes puedan rescatar ello para poder tomar la decisión. He visto que hay Y una última pregunta, Dolly, que es de Roberto Becerra, que dice, ¿cuáles son los requisitos para obtener el grado? Pues completar los cursos de la malla, claro. ¿no? Y sustentar el proyecto de innovación, ¿no? Que es el trabajo de investigación con el que se obtiene en este caso justamente el grado magíster. Eso es, y bueno, me parece que también está lo del inglés, ¿cierto? Sí, Dolly. hay que acreditar el idioma, sí. Para poder sustentar el proyecto hay que acreditar el idioma, puede ser inglés. En todas las alternativas que le voy a decir es el completar el nivel intermedio. Pueden acreditar el idioma inglés, el quechua, portugués y francés. Eso lo pueden acreditar con Idiomas Católica y para que puedan pasar a poder sustentar su proyecto de innovación. Bueno, nos preguntaban también si el proyecto es personal. Bueno, rescatando lo que mencionaba el profesor Daniel, para que pueda hacer una innovación es importante que se trabaje en equipo. Entonces, la apuesta de este trabajo es que sea grupal de 2 hasta 3 personas, ¿no? Listo. Entonces, Gracias, Roberto. Gracias a ya, todos los que se han quedado con nosotros hasta es el momento de sustentar, dice Edison. Es el momento de registrarse, entonces. En el momento de sustentar será de dos, Edison. sí. Los dos se plantan frente al jurado y sustentan, digamos, se dividen, ¿no es cierto?, las partes de su presentación y la presentan ante el jurado, que al momento de calificarlos, lo califica cada uno y les va a hacer preguntas individuales a cada uno también, en el marco de la sustentación. Creo que eso sería. Nada, gracias a todos los que nos han acompañado hasta ahora. Ahí tenemos a los últimos mohicanos que se han quedado hasta el final, a pesar de que hemos tenido prácticamente una presentación de casi hora y media. Gracias a todos por conectarse el día de hoy. Ahí les estamos dejando la información para que puedan de repente conectarse con el WhatsApp y tener la información, ¿no? También tienen los datos tomen nota de repente pueden hacer un copy y pega de la información que se está colocando en el chat para que puedan tener los datos de celular o correo, ¿no es cierto? Dolly, ¿cuál es la última fecha? ¿Cuál es el plazo? El plazo es el 30 de junio. Hasta el 30 pueden postular e inscribirse. Estamos ahorita 15, o sea, estamos a 15 días, ¿no? Lo ideal sería hacerlo con antelación.
¿no? Que ya vayan completando ese proceso, cosa que vayan preparando, y entonces cosa que en ese proceso, si ven que falta alguna información, no están corriendo al final, ¿no? Eso sería ideal. Así que nada, entonces espero que nos podamos encontrar con todos en el marco ya del propio proceso de admisión. Muchas gracias a todos.